Amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Rodar Podcast. El día de hoy tengo un invitado especial, Fabián Campoverde, un periodista del sector cultural que sigue en su carrera de periodismo. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Carlos, estoy a las órdenes. Para empezar, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo empezaste esta carrera periodística, este interés por el periodismo? Bueno, es chistoso, ¿no? Pero siempre cuando uno está en el colegio, de alguna forma tu familia te encamina hacia dónde debes ir, ¿no? Entonces me pusieron en un colegio técnico en donde tenía que seguir los pasos que mi padre no pudo, que en ese caso era la electrónica. O bueno, no tengo claro si era mi padre o alguien de mi familia. Bueno, terminé la carrera, pero ya tenía muchos vacíos en el último año. Inmediatamente, te acorto el tema, cuando pasaba por la Universidad de Cuenca, siempre decía, en filosofía, tengo que entrar a la universidad porque tengo que seguir periodismo, tengo que entrar a esta facultad y tengo que seguir periodismo. Pasó el tiempo, pasaron como 2 años, no estudié, estuve haciendo otras cosas. De pronto se dio la oportunidad. Me inscribí, yo viajaba mucho, estaba en Macará, en el sur del país, realmente en la frontera con Perú, y graciosamente se logran contactar conmigo en el año 2005, 2006, si no estoy bien. No había tanto el auge de la tecnología, no sé cómo se contactaron conmigo y me llamaron para hacer las pruebas de ingreso. Ingresé y en el primer ciclo supe que el periodismo tenía que ser. En el colegio tenías ligeras intenciones, pero todavía no había algo puntual que me defina que realmente tenía que hacer eso. Era algo vinculado con la literatura, pero fue en ese instante, en esos 2 años, que yo supe que ese era el camino. Más o menos así es el resumen de cómo me adentré en el periodismo. De ahí estudié y hasta el día de hoy me mantengo en la carrera. Y de todas estas ramas, de todas estas facetas que tiene el periodismo, ¿por qué también el interés puntualmente del periodismo cultural? Buena pregunta. Resulta que yo entré haciendo sucesos, temas mal llamados crónica roja, como se conoce popularmente, ¿no? Entonces empecé viendo gente muerta, accidentes, cosas así, delincuencia, etcétera. Siempre he creído que el periodismo, uno hace periodismo, no es que te formas para tal o cual cosa. Con el tiempo uno sí se forma, pero al inicio uno es periodista y punto. Me salió una oportunidad en Diario El Tiempo como reemplazo de sucesos. Pasaron unos días y casualmente salió el reportero de Cultura y necesitaban ahí, se abrió la oportunidad inmediatamente, casi inmediatamente después de que hice el reemplazo. Entonces se dieron las cosas así, muy orgánicamente, muy espontáneamente, y hasta el día de hoy me mantengo aquí. Fue un descubrimiento, Carlos, te cuento, para mí. No tuve tanto ese contacto, si bien yo desde el 2006 tengo un contacto con la cultura bastante interesante, pero no tenía esa visión tan amplia como la que se querría tener uno en estos instantes o en el instante de ser un reportero cultural. Ha sido una escuela que me ha golpeado, que me sigue golpeando en el sentido de aprender, porque es muy complicado entender las artes escénicas, entender las plásticas, las visuales, la danza, por ejemplo, me cuesta muchísimo todavía entender ciertas cosas, pero creo que la mejor escuela que he tenido sin duda en el periodismo cultural ha sido eh, patear piedras, como se dice, ¿no? Patear la calle, siempre estar ahí. Estos últimos tiempos ha sido difícil, creo que ya vamos a conversar sobre eso. No sé si te interesaría luego más detalle, pero creo que por ahí es un poco este asunto del periodismo cultural, ¿no? Estar afuera, estar en la calle, conversar con la gente, creo que eso ha sido lo fundamental y lo que de alguna forma me ayudó a entender esto del periodismo cultural. Así de a poco me fui adentrando, Carlos, en el periodismo cultural, conociendo a la gente, a mi propia gente con la que tenía contacto, de hecho, con la que no me había dado cuenta que estaba siempre ahí y las cosas que hacían. A veces uno deja desapercibido ciertas cosas, pero de pronto el acercarme con los artesanos mismo ha sido un descubrimiento para mí increíble, al menos es la oportunidad que yo he tenido. Por ejemplo, cuando he viajado a parroquias, a cantones, imagínate lo que es ver a una pareja de adultos mayores longevos, el uno en un telar y la esposa hilando, ¿no? O sea, es una cosa increíble. El señor tejiendo su poncho y la señora con sus palillos hilando. O sea, es una cosa realmente increíble que te lleva a entender el tema del arte y todas sus manifestaciones en diversas facetas. O sea, ya cambia toda tu perspectiva, incluso del término cultura. O sea, cambia completamente
a lo que habitualmente uno lo tiene ya predefinido o ya viene predefinido socialmente. Qué interesante también contándole un poco a la gente. Así es como conocí a Fabián dentro del sector cultural cuando estábamos realizando la gira de medios de Vengo Volviendo. Él fue la primera persona que me realizó una entrevista, un artículo de prensa, el cual para mí era una emoción bastante grande y ya te vi después, claro, desenvuelto dentro del sector cultural, entrevistando a más amigos, a más colegas. Una pregunta que te quiero hacer también es, ¿cuál es tu proceso para escoger la noticia o qué noticia exponer, claro? Carlos, me dejas un poco así medio movido con lo que me dices, porque siempre me ha agradado ese tema de dar voz a los que generalmente no se les escucha. Y gracias por contarme eso, porque es una forma de motivar el trabajo de uno también. Y no sabía eso, no sabía, la verdad, y fue una linda experiencia estar con ustedes ahí, ¿no? Hasta ahora lo recuerdo, tengo todavía Isabel Rodas, si no estoy equivocado. Todavía conversamos, todavía me manda información, todavía estamos en el diálogo. En fin, como yo trabajo en el tema de temáticas culturales, a eso hace referencia, ¿no es así? Si entendí bien. Bueno, yo le aprendí con el tiempo a dividir, ¿no? Un poco. Lo coyuntural, cosas que son del momento, que suceden rápido, que son de vital importancia y que suceden en ese instante. La coyuntura, lo fuerte, lo que está ahí, digamos, llamémosle así lo fuerte que se le denomina. Lo segundo son temas a profundidad, un poco de mayor o más largo aliento, que requieren mayor profundización, mayor investigación. Ese es el segundo elemento. Y el tercero, digamos, son estas historias humanas que existen. Para mí es un poco la forma en la que yo he dividido o he tratado de dividir en el tema cultural específicamente. Esas historias de las personas que construyen instrumentos, las personas que trabajan en cerámica, las personas que hacen alfarería, los herreros. La única mujer herrera la encontré de Cuenca, la encontré en la Plaza de las Herrerías. Lucila Morocho es una mujer increíble, o sea, cosas así que a uno le impactan, ¿no? Entonces dices, a ver, el tema coyuntural es que a la Casa de la Cultura, por ejemplo, no le dan $1.000.000, sino le van a dar 10.000. Es decir, es el tema rápido, ¿no es cierto? El tema de investigación o a profundidad es un tema de desviación de recursos, un tema de por qué no se han pagado a los gestores, etcétera, cosas así. Y por último, para mí, el tema muy importante para mí es el tema humano, estas historias que están detrás del quehacer cultural como tal. Partiendo de esto, quería preguntarte dos cosas puntuales dentro de tu experiencia previa, que sería, ¿cómo fue tu paso sobre el diario El Tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí también? Bueno, entré un 19 de mayo del 2014 específicamente y hice una entrevista, pregunta-respuesta, o sea, le preguntaba al entrevistado, era un escritor que la verdad no me acuerdo el nombre, pero la fecha la tengo siempre presente. Estuve ahí 6 años, 2 meses y 5 días. Es increíble, o sea, el amor que uno le tuvo a ese medio, que le tengo todavía a ese medio, es muy grande. Ese tiempo aprendí mucho, tuve un maestro que es el doctor René Toral, una gran persona. Él no fue periodista, pero fue director del medio en ese momento, cuando era todavía privado. Fue la persona que siempre presionó en el tema de qué material hay que hacer, cómo se debe escribir, cómo se debe presentar. Entonces fue quizá el único maestro que tuve en esa época, porque de ahí generalmente las apuestas que tuve en materia periodística fueron personales. ¿Cómo fue el cierre del diario El Tiempo? Porque claro, varios de nosotros nos enteramos del cierre, pero no de las causas. Bueno, en el 2016, si no me equivoco, pasó a ser público. Yo entré en el 2014-2015, mediados de 2016, pasó a ser público. Entonces, de ahí empezó como que el problema, digamos, de alguna forma. No se manejó de la mejor forma. Entonces empezó un poco el diario. Se intentó levantar en el 2018, incluyendo nuevo personal, un nuevo director específicamente, pero sin embargo no dio abasto. Realmente las necesidades o las prioridades del gobierno no eran la comunicación y mantener, se venía diciendo ya desde hace mucho tiempo que ese espacio simplemente atraía recursos que no
que no representaban una ganancia. Entonces, Diario El Tiempo tenía que cerrarse. Pasaron desde el 2018 hasta el 24 de julio del 2020. Decidieron, nos llegó un correo en la tarde de un viernes, me acuerdo clarito. Nos llegó un correo al Keepbooks, este famoso Keepbooks que le llaman, indicando que cesábamos en nuestras funciones y que obviamente iniciaba el proceso de liquidación como tal. Más o menos así es el resumen de la historia de el tradicional Diario El Tiempo, que estuvo 64 años entre nosotros y que lastimosamente perdimos todos, realmente sentimos que perdimos todo. Y de ahí, pues, a raíz de eso, nos reunimos con algunos compañeros con quienes, bueno, de hecho, convocamos a todos quienes terminamos en el Diario El Tiempo para formar un nuevo proyecto. Sin embargo, a día de hoy estamos 8 personas formando parte de este proyecto y de alguna forma mantenemos un poco lo que se enseñaba en Diario El Tiempo. Era una escuela, si hay personas que estudian periodismo. Antes de que se cierre el diario era una escuela increíble, era una escuela definitivamente. Mucha gente que ganó premios estuvo ahí. Sandra Ochoa, una periodista que se publicó su nota en el New York Times, me acuerdo, haciendo este viaje que hacen los migrantes en barco. Ella lo escribió, ella vivió todo eso, se publicó, ganó un premio, el Jorge Mantilla, si no estoy equivocado. Entonces era una escuela y había muchas personas más que ganaron también reconocimientos y eso era lo que uno buscaba cuando entraba en este medio. Y pues quedarse ahí sí fue para nosotros un gran dolor. Más o menos eso es lo que pasó con Diario El Tiempo, Carlos. Cuéntanos un poco más de detalles de cómo realizaron primero el proceso, ¿no?, de salida de entre ustedes y cómo armaron este nuevo grupo. Tengo entendido que ahora se mudaron a los medios digitales, se llaman El Nuevo Tiempo. También cómo fue el proceso de escoger el equipo y escoger quedarse con los medios digitales, ¿no? Bueno, en realidad tuvimos que empezar desde cero. Hasta ahora la página de Twitter, por ejemplo, del Tiempo tiene más de 200,000 seguidores. Era una de las que mejores se manejaba y sobre todo en página web. Y de hecho, si hasta ahora estuviera, no es por alabar, pero de las mejores. En Cuenca no hay, debo decir sinceramente. Aunque para muchos el trabajo periodístico en nuestro país, en nuestra ciudad, no ha sido el mejor o el que se esperaba. Por eso ahorita este auge tan increíble. Pero creo que fue una pena perder. Bueno, nosotros no nos quedamos con ninguno, nada, ni la página web, ni las redes sociales. Tuvimos que empezar desde cero, prácticamente. Nos liquidaron, todos nos quedamos desempleados. Quienes lograron conseguir se deslindaron del proyecto, se desvincularon y nada fue libre. O sea, jamás, al menos quienes empezaron esta idea, obligaron a alguien o le dijeron no tienes que hacer esto y no, o sea, hubo siempre libertad y hasta ahora hay siempre la libertad de lo que se publica, de cómo se publica, no hay censura. De hecho ese fue el principal objetivo con el que surgimos. Entonces no hay una selección, no hubo una selección. Estamos abiertos, de hecho, a nuevas propuestas. Trabajamos con gente de afuera, por ejemplo, el Cine Club Catarsis trabaja con nosotros. Ellos escriben editoriales para nosotros. Hay gente que también escribe independientemente para nosotros. Jamás les cortamos sobre qué tema abordar, no tenemos ningún inconveniente. Es difícil pasarse a estas nuevas plataformas. Fue un cambio radical. Tenemos amigos de más de 10, 15 años haciendo periodismo tradicional, lo que es prensa escrita. De pronto pasarse al digital con estas nuevas herramientas, el tema de las transmisiones en vivo, el tema de estas nuevas herramientas para visualizar los trabajos periodísticos ha costado mucho, ha sido muy complicado. De a poco nos hemos ido adentrando, pero creo que es un proceso que ha valido la pena porque nos estamos adentrando o conociendo a esa nueva gente que está metida de lleno o que prácticamente ya vive en las redes sociales, por ejemplo, que vive en el tema tecnológico. Nada más complejo que eso. Realmente somos un grupo de amigos que entendemos el periodismo como eso, ¿no? Como lo social, como esa ventana para que la gente pueda expresarse y decir lo que siente, o al menos eso es lo que estamos nosotros intentando hacer ahora con El Nuevo Tiempo. Bueno, la siguiente pregunta que también te voy a hacer es justo relacionado con eso. ¿Cómo fue los primeros pasos de mudarse a los medios digitales, en especial en la pandemia? ¿Cómo eran las dificultades de hacer periodismo en un aislamiento social?
Bueno, como esto empezó en marzo del 2020, nosotros terminamos en julio, entonces fue abril, mayo, junio que tuvimos que prácticamente hacer el trabajo desde casa, ¿no? Pesado, realmente pesado, porque es el triple de trabajo que uno hacía habitualmente, ¿no? Si, lo que extrañamos mucho y todos coincidimos en eso es la calle, estar en la calle, estar con la gente, estar en una sala de teatro, en un concierto, para hacer una crónica o cosas así, o hablar sobre tal o cual hecho. Sí, eso sí fue lo que nos golpeó a muchos. Entonces nos tocó hacer todo virtualmente, ¿no? Estas nuevas plataformas que de pronto nos vinieron a invadir y al parecer se van a quedar. Entonces, eso fue lo que a nosotros de alguna forma todavía nos está afectando, ¿no? Ahora de a poco estamos saliendo. Muchos nos enfermamos con esta situación y tuvimos que encerrarnos más de lo habitual todavía, entonces tenemos todavía ese miedo, ese temor. Tenemos trabajamos con diseñadores, trabajamos con un diseñador web también, entonces eso de alguna forma nos aliviana el tema de cómo nos visualizan afuera también en nuestra página, entonces creo que ese trabajo interdisciplinario también sirve de mucho y nos ha beneficiado un montón porque es gente que ha trabajado en eso, ¿no? Que sabe cómo trabajar en materia de tecnología, cómo trabajar en tema digital, entonces nos ha facilitado el trabajo. Más o menos así ha sido, y el trabajo en pandemia duro, realmente es duro, es muy complicado, es muy difícil, sobre todo cuando uno tiene familia, cuando uno vive con pequeños, por ejemplo, es muy complicado, es el doble, es triple, a veces hasta muchísimo más, se trabaja hasta más noche inclusive, no hay tiempo, los pequeños ya duermen y uno sigue sentado frente al ordenador, pero al mismo tiempo nos permitió agilitar esta experiencia tecnológica y aprender muchísimo más. Rescatando un poco lo que mencionaste hace un momento, que dentro del nuevo tiempo ustedes no ponen censura a sus demás editoriales, a sus demás editores. También tengo este temor como de pregunta, o mejor dicho, de mirada desde fuera, de saber qué tanto tiene la mano, ¿no? Un periódico ya sea independiente, o sea, mejor dicho, qué tanto en el tiempo te censuraba en algún momento, te censuraron en algún momento, o te tenías que autocensurar porque sabías que infringías tal vez algún Claro. comentario. Bueno, por lo general se piensa eso, ¿no? Pero hubo una charla de estas que dan la FNP y la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, en el que alguna vez escuché no me acuerdo el nombre, qué pena, decía pero que una de las formas adecuadas para poder terminar con el poder también es atacar a la bestia desde dentro. Hablo del poder en general, no estoy diciendo gobierno ni nada de eso, ¿no? Es atacar a la bestia desde dentro y nosotros teníamos esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Incluíamos dentro de algunas publicaciones, recuerdo, bueno, al menos yo lo hacía, tratar de hacer de notar que el Estado no estaba haciendo bien su trabajo. Había oportunidades de gente que era completamente detractora, pero yo la incluía dentro de mis fuentes. Cultura, si bien no es un elemento que políticamente no se lo considera como peligroso, pero obviamente debería. Nosotros, yo al menos no tuve este tipo de inconveniente porque sí entendí cómo debía manejarme en ese sentido, ¿no? Si bien manejaba alguna fuente que me recomendaran, entre comillas, o que a lo mejor serviría, pues también se buscaba este otro elemento disidente, ¿no? Este elemento que de alguna forma tenía una idea contraria. Y en lugar de verse como un elemento que venía a tergiversar la información o a verse como opositor, venía a enriquecer el producto como tal. Entonces era una forma en la que nosotros, o al menos yo desde la sección de cultura, podía trabajar ese tema. Sí, claro, uno de los sectores de la cultura creo que es los que menos, como tú dices, peligroso se puede ver frente a, pero como también rescatando... porque mucha de la cultura también es denuncia, ¿no? Entonces, muchas de las obras de arte son denuncia. Entonces, también es como qué tanto te permitías irte a registrar, o mejor dicho, a crear notas sobre estas obras que eran un poco más contradictorias al poder, o mejor dicho, que tenían una crítica social más grande, más fuerte. Bueno, de mi parte no tenía problema porque ventajosamente cuando uno argumenta un tema,
y tiene realmente sustento, no hay ningún problema, no había ningún problema. Nunca tuve, al menos de lo que yo recuerdo, bueno, alguna vez sí me hicieron una sugerencia. Tuve que hacerla con el mayor de los desprecios, ¿ah? Y salió terrible una publicación, recuerdo. Fue en el año 2017, si no estoy equivocado. Temo equivocarme, pero me parece que fue en el año 2017. Fue terrible, fue una situación terrible. En fin, pero con el arte como tal, con el performance, por ejemplo, nunca tuve problema. De hecho, tengo un amigo en Perú que se llama Percy Encinas. Él es un crítico de teatro. Con él compartimos este tema de críticos en el Festival de Artes Vivas de Loja del 2019, si no estoy equivocado. Entonces, él me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, el tema de las protestas, de octubre, porque nos vimos en noviembre, este tema de las protestas de octubre, si tuvieron un antecedente en cuanto al arte, desde el arte, precisamente lo que tú me acabas de señalar, generando esto del contrapoder, ¿no? Entonces me puse a analizar, le dije, dame unos días para analizar porque tengo que profundizar bien, y encontré un montón de obras de teatro que yo publiqué, de obras de teatro, de grupos musicales, de artistas escénicos que habían planteado temas ya augurando este tema de lo que iba a ocurrir o lo que ocurrió en las protestas. No anunciando ya las protestas como tal, sino de este tema de la necesidad de expresar lo que sentía la sociedad. Esta necesidad de romper de la corrupción, de romper todo este tipo de situaciones que se venían dando, de los abusos, del tema indígena que no se veía como, todavía no se lo entendía como realmente un grupo social que es fundamental dentro de nuestra sociedad. Entonces, cuando me tocó conversar con él y responderle, tuve muchos elementos y ventajosamente eran míos de las publicaciones que yo había hecho, ya cuando el medio de hecho era público. Entonces me pareció muy interesante este tema porque él me pidió material de personas que de alguna forma demuestren que están oponiéndose al poder por sobre todas las cosas, en general, de cualquier forma que sea. Y había mucho. En Cuenca hay mucho. A nivel nacional, más todavía. Pero sí, o sea, si me preguntas si es que realmente se pudo trabajar en estos elementos desde el arte basándose en el contrapoder, sí, había mucho. Hay mucho y sí, lo pude publicar ventajosamente, no tuve ningún problema. Como te dije, atacar a la bestia desde adentro inteligentemente, creo que sí es una forma, sí hay cómo hacerlo, sí se puede hacerlo. Difícil, sí, pero sí se puede, al menos desde el arte, desde la experiencia que yo te estoy contando, sí, otras fuentes me imagino que será mucho más complejo, porque el tema político sin duda es algo de lo que no hay cómo deslindarse y mucho menos en los medios de comunicación. Sí, topando ese tema, ya que estamos hablando de política, ¿qué tan importante opinas tú que es el rol de los medios de comunicación, de la prensa dentro de la política y también del sector cultural? A ver, es importantísima, ¿no? Porque debería ser independiente de todo, absolutamente de todo. Pero eso, o sea, si tú me preguntas qué debe hacer, cuál es el papel, independencia absoluta. Independencia por sobre todas las cosas. No hay otro camino. Pero no es tal lastimosamente, y no hay que ser un conocedor, un estudioso para darse cuenta. La gente ya no se deja llevar tan fácilmente como antes de las publicaciones en los medios. Ahora es sencillo darse cuenta. Ahora, en tal caso, lo que debería ser un medio de comunicación es transparentar sus objetivos. Simple. Escribir en sus biografías, escribir en sus objetivos, en su visión, cuáles son en realidad sus puntos de vista, su ideología, quiénes lo financian y punto. Creo que esa es la mejor forma. Incluso si yo tengo tal o cual pensamiento, ya sé a qué medio debo acudir y no ampararme en el tema de la ética, del código deontológico del periodismo y decir sí, somos un medio independiente, pluralista, etcétera, cuando de alguna forma se evidencia claramente que no lo son. Entonces, para mí, lo más importante y el papel que deben cumplir es independencia. Punto, por sobre todas las cosas. Independencia, libertad, obviamente, para expresar eso también. Si tienen libertad, pues la independencia es por sobre todas las cosas. Si me preguntas a mí qué deben tener. En el tema cultural, de la misma forma. En materia cultural, la política cultural, todo arrastra. La política, en general,
arrastra todo. Y la política cultural definitivamente no está exenta de eso tampoco. No está exenta tampoco. Con este tema, siguiendo, ¿no? Del mismo tema del periodismo político, y ahora creo que en octubre se evidenció más que los medios de comunicación, los principales dentro de nuestro país y más los televisivos, tienen intereses muy puntuales, ¿no? ¿Qué tanto crees también que se ha monopolizado la información dentro del periodismo? Porque como que hay muchos canales y periódicos como que tienen el control, por decirlo así de alguna manera, que tienen el mayor cantidad de rating de público siguiéndoles y son los que más se deben a intereses. Claro, bueno, a eso eh, no lo digo yo. Y espero que haya una investigación buena sobre eso para argumentar. Realmente no tengo datos precisos sobre eso, sobre cuánto influye económicamente, cuánto influye ideológicamente el tema sobre los medios de comunicación. Habría que revisar, sí. Pero como te dije, hay cosas que son obvias. Esta semana, pues hace poco, Leonidas Diza fue nombrado presidente de la CONAIE y muy poco se hizo eco sobre eso. Sin embargo, hay que ser sensatos cuando uno revisa ciertos medios de comunicación, los calificativos que se usa sobre este personaje em, evidencian claramente lo que ellos piensan. Lo que ellos piensan. Le están calificando a este personaje como delincuente, como persona subversiva, como peligrosa. No voy a dar nombres de los medios por respeto precisamente a ellos, pero son de mucho alcance. Son de mucho alcance. Eh, Les invito a la gente a que revise las publicaciones de últimamente sobre Leonidas Diza, no porque yo tenga algo a favor o en contra de Leonidas Diza, pero es el ejemplo que se me vino este rato a la mente. Entonces sí, pues definitivamente, o sea, los medios de comunicación de mayor alcance siguen teniendo ese impacto. Se ve claramente que todavía tienen ese impacto. Claro que ahora ya con esto de el auge de la tecnología ha cambiado porque ya no es una comunicación unidireccional, ahora existe ese ida y vuelta inmediato por sobre todas las cosas. Ya cambia, si bien ya cambia esta visión, pero siguen teniendo esta influencia, todavía siguen existiendo estas personas, estos influencers, como se les denomina, todavía siguen existiendo, así que es también un riesgo. Sin embargo, queda en la gente discernir y darse cuenta cuál es el mensaje de fondo. Claro que eso nos queda a nosotros que como comunicadores de alguna forma entendemos, pero hay cosas que son muy evidentes. Yo, entre ellas, el ejemplo que te di es bien interesante, ¿no? Bien interesante. Hablando de las protestas de octubre, ¿quién fue la figura primordial? Uno de los impresionantes fue Leonidas Diza, sin duda, sin duda. De pronto, ahora se levanta como el presidente de esta organización, de la mayor del país en cuanto al movimiento indígena, y de pronto los calificativos que hacia él existen o las publicaciones sobre lo que él está haciendo dan mucho que pensar sobre el criterio de los medios de comunicación. También ahora que nos hablaste de esto, justo del discernimiento, del comparar la información de diferentes periódicos sobre el mismo artículo, sobre el mismo acontecimiento, también te quería preguntar sobre esta prioridad que se tiene de hablar de ciertos temas más que de otros, como por ejemplo también poniendo el tema deportivo, como que en portada sale que Ecuador haya perdido en un partido de fútbol y no se prioriza que haya ganado un campeonato internacional Richard Carapaz en ciclismo. Entonces, como que contradictorio también, como que rescatar el fracaso, pero porque la gente o los lectores, o mejor dicho, buscan la mayor cantidad de lectores. Entonces, hay esta falsa, no sé si decirlo, tendencia que el fútbol, el dios de los deportes, se va a topar más, ¿no? Que va a atraer a más lectores. Entonces, ¿qué tanto es la dificultad de encontrarse con estos espectadores, o mejor dicho, con la audiencia que quiere leer otro tipo de noticias frente a lo que se vendería más, a lo que llegaría más al público? Carlos, ese es el reto de los medios ahorita. Si uno ve a los medios, las propuestas que tienen, que están ganando ahorita premios a nivel internacional, son propuestas que completamente se alejan de lo que habitualmente uno ve, de la noticia inmediata, de lo que pasa ese rato, del fútbol como tal, que como tú bien lo señalaste. ¿Por qué digo el fútbol? Porque lastimosamente acapara absolutamente todo y no es solo aquí, es en el mundo. El primer
influencer en redes sociales en el mundo es un futbolista. Es increíble. Es un futbolista, el mayor influenciador del mundo. Y ya lo demostró con esta famosa... De la Coca-Cola. Entonces, es una cosa increíble. Es completamente fuera de lo normal. Entonces, el reto, precisamente es lo que tú señalaste al final en tu pregunta, es que la gente ya no quiere lo mismo, ¿no? Porque en un Twitter, cualquier ciudadano, cualquier persona lo sube, tú te enteras, o el mismo medio de comunicación se entera ese rato y queda ahí. Ecuador puede perder 1.000-0, puede ganar 1.000-0, que no pasa de eso, no incide más, pero los medios todavía se ve en las portadas que vimos, que tú has visto y que todos hemos visto, se ve que todavía están pensando de forma de forma antigua, definitivamente. Ya no están pensando en lo que existe realmente, en lo realmente necesario e importante. En cambio, hay esas historias que están ahí, pequeñitas quizá, habituales, cotidianas, que están aquí a la vuelta de la esquina, pero que tendrían muchísimo más impacto social por sobre todas las cosas, generarían un cambio mental muchísimo más grande. Y yo digo que es un reto porque en el nuevo tiempo intentamos, pero es complicado por el tema económico. La mayoría, el 90% de nosotros no estamos trabajando, tenemos que hacer otras cosas para poder subsistir. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener ingresos de nuestros usuarios, de nuestra audiencia, directamente de nuestra audiencia para poder solventar? No depender absolutamente de nadie, de ningún estamento gubernamental, de absolutamente nada, en ninguna institución privada. Fuese excelente. Yo creo que a eso, ese camino es el que hay que apuntar como medios, pero es difícil, estimado Carlos. Ahorita, este instante, es muy complicado porque hay que meter recursos para hacer un periodismo realmente independiente y de profundidad que lleve a que la gente pague por nuestro producto. La gente como tal. Cualquier ciudadano de afuera diga, no, este proyecto es interesante porque me da contenido que no veo todos los días, tenga $1. Este contenido de acá es diferente al de deportes de acá, tenga $2. O sea, más o menos a eso es lo que se apuntaría y se está haciendo. Brasil es un ejemplo increíble, para no irme muy lejos en Europa, porque en Europa se está haciendo. La BBC es un medio público y miren el alcance que ha tenido, el potencial que tiene. Sin embargo, bueno, también tiene su línea. Pero en Brasil se están dando grandes avances de cómo hacer periodismo autosustentado. Hay canales que no publican diario, páginas que no publican diariamente. Por ejemplo, en Uruguay, La Diaria es un medio que tiene más de 100.000 suscriptores. Más de 100.000 y tiene como 3 millones de ingresos al año. Y no pauta con ninguna institución gubernamental. Es todo más que autosustentable, es todo la gestión de su propia audiencia. Eso es, Carlos, lo que hay que hacer, pero en nuestro país hay pequeños esfuerzos. Y mira, cuando hay algunos resultados de investigaciones periodísticas que se han hecho, resulta que hay también intereses de fondo, de donaciones que están en duda. No pongo en duda absolutamente nada. Pienso que toda investigación periodística que tenga un resultado siempre es positiva, pero ahorita la urgencia que nosotros tenemos es autodefendernos como medios de comunicación, no depender sobre todo del tema gubernamental, del gobierno de turno, municipal, prefectura, lo que sea, pero ahorita es necesario y no podemos juzgar o criticar a los compañeros que tienen o que se hace público que tienen contratos con instituciones de gobierno, porque ahorita a este rato debemos hacer eso, pero a donde debemos apuntar si tú quieres hacer periodismo cultural en cualquiera de las ramas, periodismo cultural o periodismo como tal, independencia absoluta y que los usuarios sean quienes nos amparen. Muy, muy, muy acertado, Fabián, todo lo que nos cuentas también. Tengo muchos comentarios también a favor de esto y, claro, este intento también de periodismo independiente dentro del podcast, que es de alguna manera manifestando la opinión, también me crea esa duda de cómo ustedes mantienen el nuevo tiempo ahora, cómo se mantienen ustedes como integrantes del equipo. ¿Es solvente esta manera de periodismo independiente? Claro, nosotros ahora nos estamos solventando con los recursos de nosotros. Tratamos de que sea así por el tema de la independencia. No es lo que esperamos porque siempre uno anhela tener un poco de ingresos. Todos tenemos familia, absolutamente toda la gente del nuevo tiempo tiene familia y anhela eso de los recursos, pero creo que hasta el momento nos hemos manejado bien.
Tenemos publicidad externa también, sí hemos contratado, sí nos han contratado los espacios, hemos podido por ahí comprar herramientas como cámaras, como micrófonos, un poco algunos equipos que necesitábamos para hacer las transmisiones en vivo, por ejemplo, o las transmisiones de programas especiales. Entonces, por el momento estamos nosotros también solventando esos gastos, pero también tenemos ciertos ingresos de publicidad por el momento. Esperamos que con el tiempo logre mejorar la situación, esperamos que pase un poco esto, trabajar en nuevos temas, tener nuevos enfoques y empezar a generar ingresos a través de los usuarios, de la audiencia misma, que sería la gente que nos mira, que nos sigue sobre todas las cosas. Muchas gracias, Fabián, por compartirnos toda esta información, y también, bueno, para la gente que tal vez no le siga El Nuevo Tiempo, si es que nos puedes mencionar cómo están en redes sociales, cómo encontrarles. Claro, bueno, tenemos una página web que es www.elnuevotiempo.com, y estamos en Instagram como El Nuevo Tiempo Cuenca, estamos en Facebook como El Nuevo Tiempo Cuenca también, y en Twitter como El Nuevo Tiempo Cue. Y en YouTube también estamos, ahí hacemos las transmisiones también en vivo de nuestros programas. Estamos con Cultura Sur, y más adelante pues tendremos algunas cosas que vamos a compartir como de primera mano, y otros programas que también estamos ahí trabajando. Eso en cuanto a redes sociales por el momento, y en cuanto a la página web, que es donde más fluimos nosotros, donde más trabajamos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo programa de Rodar Podcast. Este fue Fabián Campoverde, actual periodista de el nuevo diario El Tiempo. Quiero agradecer también al equipo de Backstage que ha hecho esto posible: Matías Nugra dentro del equipo de fotografía, Jonathan Pizarro dentro del equipo de audio. Soy Carlos Darmijos Gómez. Este programa fue grabado en La Guarida, así que no olviden de seguirlo en sus páginas, en sus redes sociales. También tiene eventos muy bacanes todo este mes. Muchas gracias.